Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva socialización de las guías del Ministerio de Protección Social para el Grupo Saludcop en el área de neonatología. Hoy vamos a hablar de la guía práctica clínica del recién nacido con asfixia perinatal. Esta guía, igual que las otras, van a ver ustedes que lo que estamos haciendo, básicamente porque es una recomendación para habilitación y también porque es la forma correcta de revisar una guía, vamos a hacer una lectura al respecto, luego hacemos una recomendación basada en la evidencia de lo que tengamos que hacer. Esta guía es una guía bien concreta, bien clara y creo que la vamos a disfrutar al máximo. Al final voy a hacer dos propuestas adicionales para ver si cada uno de los gerentes de las clínicas o la persona, la dirección médico-científica, el doctor Ruiz a la cabeza y en cada uno de los sitios las consideren. En definición, el diagnóstico de asfixia perinatal se basa en diferentes criterios que incluyen evidencia de depresión cardiorrespiratoria, acidemia, que esa es definida como hallazgo de pH en sangre menor de 7, pH menor de 7, o una base exceso mayor a menos 12, no 12 sino menos 12. Una pobre vitalidad postnatal, o sea un Apgar bajo a los 5 minutos, y una evidencia temprana de encefalopatía hipoxíquico-isquémica. Les aclaro, no ha sido nunca fácil hacer la definición de asfixia perinatal. Casi siempre los criterios, por eso tienen que hacerse varios criterios. Cuando usted necesita muchas cosas para definir algo, es que no está bien definido. Ojalá uno pudiera con una sola cosa. Pero en asfixia no. En asfixia usted necesita estar ayudado del Apgar, ¿cierto? Que sea por debajo de 4 en 5 minutos. Tiene que estar ayudado de los gases de cordón con un pH menor de 7,0. Tiene que, la base exceso también se le da utilidad. La base exceso puede uno tolerarla hasta menos 12. De menos 12 en adelante es hasta menos 16 leve, de 16 a menos 16 a menos 20 moderada y por encima de menos 20 es severa. Tercero, tomar unos laboratorios, y si esos laboratorios son alterados, considerar la posibilidad de asfixia. Entonces fíjense que ya van 3 criterios. Y el cuarto es una escala de Sarnat, que es básicamente un examen neurológico para ver cómo se encuentra. En esta guía se van a revisar algunos de los laboratorios que se toman de rutina y que no sirven para asfixia perinatal. Y, por favor, si se me pasa, cuando lleguemos a ese momento, recuérdenme en decirles cuáles son los laboratorios que deberíamos entonces tomar en este momento. Entonces, dejando concreta esta diapositiva, la definición de asfixia básicamente tiene que ir unida en estos 4 criterios de Apgar, de gases de cordón, tercero de Sarnat y 4 de laboratorios que se toman a las 24 horas para descartar asfixia. Sin embargo, como lo van a ver ustedes más tarde, definitivamente el pH por debajo de 7 es el gold estándar para poder hablar de asfixia severa. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? La incidencia de asfixia severa es aproximadamente 1 por cada 1000 nacidos vivos, pero en países de bajos recursos puede ir de 5 a 10 por 1000. Eso es muy importante. La letalidad de la asfixia severa es tan elevada como el 75% y las secuelas neurológicas pueden ser a largo plazo hasta por encima de un 60%. De acuerdo a la OMS, anualmente ocurren entre 4 y 9 millones de casos de asfixia perinatal. Si ustedes piensan que 4 millones a 9 millones de casos y la mayoría, como lo ven ustedes en el anterior párrafo, se mueren y los que quedan vivos pueden hacer una morbilidad por encima del 60%, estamos hablando de un tema mucho más grave que el SIDA, mucho más grave que la tuberculosis, mucho más grave que muchas cosas. La condición se asocia con un cerca del 20% de fallecimientos en recién nacidos y el 8% de muertes en menores de 5 años. Si usted no baja la mortalidad neonatal, no puede bajar la mortalidad pediátrica. Y si usted no baja la mortalidad de la asfixia, no va a poder bajar la mortalidad neonatal. Los neonatos con encefalopatía moderada que sobreviven tienen entre un 20 a 40% de posibilidades de producir secuelas neurológicas severas. Ok, entonces sabemos que es muy importante y sabemos que es muy frecuente. Entonces, ¿de qué manera se clasifica el recién nacido de acuerdo con el riesgo de presentar asfixia perinatal? Y me pareció bastante interesante esta forma de presentación, como lo trataron de abordar. Se identificó este estudio de cohorte, se examinó exposiciones anteparto y eventos intraparto y su asociación con factores de riesgo para asfixia perinatal. Moderada o severa, capaz de producir encefalopatía. Y entonces el estudio clasificó a los recién nacidos en 3 grupos.
Recién nacidos a término que presentaron eventos centinela, intraparto, o sea que tenían una abrupción de placenta o un prolapso de cordón, o una ruptura uterina, o sea cualquier cosa que podía producir en ese momento asfixia perinatal importante. En quienes la mortalidad neonatal puede ser del 6% y la incidencia de cefalopatía hipóxica era del 10%. Los que presentan estado fetal no tranquilizador, conocido como estrés fetal o sufrimiento fetal, con mortalidad más o menos del 0,3 a incidencia de encefalopatía del 2,5%. C. Los recién nacidos sin evento centinela y con un estado fetal tranquilizador, en quienes en la muestra examinada no se documentó mortalidad neonatal ni encefalopatía hipóxico-isquémica. De acuerdo al riesgo de presentar asfixia perinatal, ¿cuál de las siguientes estrategias de manejo postnatal es la de mejor utilidad para la identificación y tratamiento oportuno del niño asfixiado? Si la intervención es necesaria en los niños sin asfixia perinatal, minimizando los falsos positivos para asfixia y por tanto la intervención innecesaria y la iatrogenia. Entonces lo que yo les decía a ustedes con la definición, como las definiciones no son claras, entonces usted puede tener un niño que tiene un Apgar que no es tan bajo, puede tener un niño con un pH de 7-10 y la gente usualmente lo hospitaliza, le hace miles de exámenes y se queda 8 días en las unidades de recién nacidos. Entonces, tratando de clarificar cuáles niños sí se deben llevar y cuáles no se deben llevar, son estas cosas. Los grupos entonces fueron observación clínica 24 horas al lado de la madre, hospitalización para observación clínica, 24 horas separación de la madre, C, tomar gases arteriales de cordón umbilical y decidir según pH arterial, más de 7 salida, menos de 7 hospitalización y un manejo inicial de asfixia perinatal. Gases arteriales de cordón y en caso de pH mayor a 7, medición del lactato en sangre para descartar acidosis sin acidemia y si el lactato está elevado, hospitalizar y dar manejo. ¿Sí se están dando cuenta de lo que hicieron? Unos niños observarlos al lado de la madre, los otros hospitalizarlos para observación clínica, los otros tomarles gases de cordón y si estaba por debajo de 7 se hospitalizaba y si no, no. Y además el otro grupo de gases de cordón y se le tomaba además lactato. Si el lactato estaba alto, entonces se hospitalizaba. Medición de lactato en sangre de cordón y si el lactato estaba elevado, hospitalizarlo y dar manejo. Y hospitalizar e iniciar manejo de asfixia perinatal en todo recién nacido término con sospecha. O sea, cuando tenga algunos criterios de estos, de una vez hagámoslo. Entonces fíjense que ahí están todos los grupos posibles que uno puede hacer en cualquiera de las posibilidades, como decíamos, de lactato alto, pH bajo, Apgar bajo, etc. Se utilizó un modelo formal de decisiones que evaluó la utilidad de las 6 alternativas de manejo en recién nacidos con sospecha. Los recién nacidos sin factores de riesgo y con una adaptación neonatal espontánea, es decir, una transición inmediata a la vida extrauterina normal. Los recién nacidos con exposición a un evento centinela intraparto, ya dijimos cuáles, cualquiera que ustedes vieron, placenta previa, abrupcio, etc. Los recién nacidos con exposición a un evento centinela, los recién nacidos con necesidad de reanimación vigorosa, o sea, que tuvieran que hacer un apoyo ventilatorio por más de 60 segundos, masaje cardíaco, necesidad de administración de medicamentos durante la reanimación, se excluyeron dado que en el primer caso el riesgo de amenaza de asfixia perinatal es mínimo y en los otros casos el riesgo de asfixia perinatal es lo suficientemente elevado como para iniciar manejo. O sea, niños que requieren reanimación avanzada, pues obviamente hay que hacerles. ¿De acuerdo? Niño que nace en paro, voy a exagerar. Ese niño tienes que hacerle, evidentemente. El problema es con los otros grupos de pacientes. El análisis de decisiones contempló a los sujetos con riesgo entre dos situaciones. Niños con estado fetal no tranquilizador pero con adaptación espontánea, niños sin evidencia de factores de riesgo ante o intraparto pero con transición neonatal inadecuada que requiere reanimación no vigorosa, ventilación con presión positiva, por ejemplo, o secado, o estimulación, o que presentan un Apgar menor de 7 a los 5 minutos. El análisis de decisiones se identificó como la alternativa con mayor utilidad para recién nacidos a la alternativa C. Me devuelvo. Tomar gases de cordón y decidir según pH arterial, si el pH está por debajo de 7 hospitalizar y si está por encima de 7 darle salida. Entonces estamos hablando de los niños en cualquiera de las alternativas que ustedes vieron, pacientes que tenían algún factor de riesgo, ¿cierto? Una abrupcio, una placenta previa, que usted dice, uy, este es un paciente de riesgo, ¿qué hago? ¿Lo hospitalizo o no lo hospitalizo? Y el niño que por transición inadecuada, por ejemplo, hacía un Apgar más bajito, o el niño ha requerido que tú lo estimularas, etc. ¿Qué hago con ese paciente? Entonces tú le tomas gases de cordón y con los gases de cordón decides si el pH está por debajo de 7 o está por encima de 7. Si el pH está por debajo de 7 tienes que hospitalizarlo y tomarle todos los laboratorios de asfixia. ¿De acuerdo? Importante, por favor escúchenme todos, importantísimo. Eso significa que todo paciente que van a hacer tienes que hacerle un doble pinzamiento de cordón. Porque tú no sabes cómo van a hacer.
después de que nació el niño y te lo pasaron, pues en ese paciente no vas a saber si le vas a tomar gases o no. Entonces lo que debes hacer es decirle a los ginecólogos que pueden ser pinzamiento diferido sin ningún cordón, pero que hagan pinzamiento del cordón. Esta recomendación busca identificar oportunamente a la mayoría de los recién nacidos con asfixia perinatal que se benefician de un manejo temprano y minimizar la hospitalización innecesaria, la separación de la madre y los riesgos nosocomiales en niños sin asfixia perinatal.